verdadero sembrador, la verdadera semilla que da frutos, pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Dios les bendiga. Vamos a compartir una pequeña enseñanza de la palabra de Dios del buen sembrador, sobre los tipos de sembradores. En Mateo capítulo 13, del 18 al 23. El primer tipo de sembrador habla que así somos como personas. Hay muchos que escuchan la palabra, el reino de los cielos, pero no la pueden entender. Entonces, ¿qué pasa? Viene el maligno, el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. También está el tipo de sembrador que fue sembrado en pedregales. Este tipo de sembrador al momento recibe con gozo la palabra, pero vienen las preocupaciones, las pruebas. Entonces, ¿qué pasa? Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice el otro tipo de sembrador, que fue sembrado entre espinos. Es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y el verdadero sembrador, la verdadera semilla que da frutos, pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así somos también nosotros. Muchos han escuchado la palabra de Dios, la escuchan y les sale por el otro oído. A lo mejor no la pueden entender, entonces ahí viene el malo. ¿Y qué hace? Le arrebata su pequeña semilla, fruto de su corazón. Pero nosotros, los que ya entendemos y estamos practicando y viviendo la palabra de Dios, porque no solo es de entenderla, de saberla, sino que practicarla, de practicar la palabra de Dios. Hay que orar por estas personas para que en verdad la puedan entender y se puedan quedar con la palabra de Dios en sus corazones. Y también hay muchos en pruebas, en circunstancias, se desaniman. Están con gozo, pero después se desaniman. ¿Por qué? Porque dice, pero yo estoy bien con Dios, ¿por qué me pasa esto y esto? ¿Y qué hace? Se desanima. Y la otra persona está con gozo, entiende la palabra de Dios, pero ¿qué hace? No ama más a Dios, sino que ama y se engaña por las cosas de este siglo y por las riquezas. Y también está el buen sembrador, el que da buenos frutos. Y a pesar que en los momentos buenos, en los momentos malos, en todo momento, en las pruebas, en cualquier circunstancia, hay que estar siempre regocijados y obedientes y viviendo la palabra de Dios con gozo. Entonces, nosotros hay que ser como ese buen sembrador, esa buena semilla que da muchos frutos. Dice que produce, que da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno, gloria a Dios. Así nosotros debemos de ser y ser esas ovejas que escuchan la voz de Dios y lo seguimos. Y también ser como el prudente y no como el insensato, que ve el mal, pero ¿qué pasa? No le importa si le puede hacer daño. El prudente se aleja, ¿verdad? Entonces nosotros hay que ser prudentes, sabios, y nosotros vamos a orar por ti si estás viendo este video y no has venido, que sí crees en Dios, pero no te has sometido a la voluntad de Él. ¿Qué es la voluntad de Él? Que no vamos a vivir ya como nosotros vamos a querer vivir. Hay que vivir como dice la palabra de Dios, como dice la santa palabra, la Biblia. Hay muchas Biblias también. Debes de conseguir comprar la palabra de Dios que habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El mismo Señor, el mismo Dios. Entonces yo te invito a que vengas a la palabra, al camino de Dios, a escucharla, la palabra de Dios, pero que la recibas y te quedes con esta palabra. Y no solo que te quedes con esta palabra, que la empecemos a practicar, que empecemos a practicar y a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es
ser su obediencia, hacer lo que a Dios le agrade, no lo que nosotros nos agrade, porque sabemos que nosotros podemos ser engañados. El mundo aquí no es pecado estar. El pecado que es que no vamos a en verdad reconocer que nuestro Dios es nuestro Padre y a Él hay que obedecerlo. Así como nosotros los que ya tenemos hijos, nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan. Entonces nosotros también somos hijos amados de nuestro Abba Padre, de nuestro Dios. ¿Cómo se hizo esta tierra, este mundo? ¿Quién creó al hombre y a la mujer? Sabemos que hay muchos científicos, muchos que saben muchas cosas de la ciencia humana, pero ellos fueron creados por nuestro Abba Padre, nuestro Dios. ¿Quién lo creó a nuestro Dios? Él es el gran yo soy. Hay un propósito para nosotros en este mundo. No hay que poner a preguntarnos tanto, hay que ser humildes, hay que creer. Así como nosotros creemos en estos aparatos, en los celulares, en la tecnología, así como creemos, ¿verdad?, que cuando queremos un empleo, cuando queremos algo, vamos a conseguir de eso algo, ¿verdad?, algún propósito. Así es, hay que creer porque hay propósitos para nosotros y venimos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias por escuchar y ver este video sobre el buen sembrador, los buenos frutos que hay que nosotros hacer y obedecer y vivir para nuestro Señor Jesucristo. Espero que nosotros empecemos a practicar y a ser el buen sembrador que da buen fruto y que entiende la palabra y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Gloria a Dios. Bendiciones. Dios te bendiga. Amén.